Buenas hermanos, que Dios los bendiga en este día. Vamos a avanzar con nuestro tiempo de sustento. Hemos venido hablando sobre las cualidades del discípulo. Cualidades de un discípulo, hemos visto algunas importantes. El día de antier estábamos hablando sobre la cualidad que tiene el discípulo de conocer la identidad de quién es su Dios. Qué importante es esto, de verdad. Y qué triste es ver que muchas veces hay creyentes que no conocen quién es su Dios. Y no conocen los atributos de Dios. El otro día estaba conversando con mi esposa, recordando cuando queríamos orar por una persona que estaba enferma y los familiares nos dijeron, no, ya tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y por más mansas, humildes y santas que suenen estas palabras, son palabras doctrinalmente incorrectas, porque la palabra nos enseña cómo es que podemos clamar en el día de nuestra angustia, cómo es que podemos pedir. Si yo tuviera un familiar enfermo, si yo tuviera una persona cercana enferma, yo no me contentaría de decir, bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios, porque si así fuera, entonces tampoco le daría medicinas, tampoco le daría remedios y tampoco oraría. Creo que cuando conocemos cómo piensa nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, eso nos da el valor para poder pedir con sabiduría y con conocimiento y saber, Señor, cuando esta persona te clamó, tú le respondiste. Cuando esta persona oró, tú le diste su milagro. Y si tú lo hiciste por él, puedes hacerlo por mí. Tú te compadeces de la persona en necesidad. Yo puedo clamar a ti. Tantos familiares quizás que hoy están viendo esto, que están enfermos. Y podemos clamar, tienes que clamar. No digas simplemente, ya, yo voy a aceptar las cosas, porque así no es, bíblicamente no es así. Tenemos que clamar hasta el último momento para poder decir, Señor, obra un milagro. Eso se llama fe. Eso no es torcerle la mano a Dios, ni torcerle el brazo a Dios, ni coaccionarlo. Finalmente Dios va a hacer su voluntad, pero Dios nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Entonces, hay una interacción que Dios espera de tu parte y de la mía para poder nosotros clamar y que Él responda. Muchas veces Dios tiene la respuesta y está solamente esperando que tú puedas clamar, orar, para que el Señor suelte su provisión respecto a esa necesidad. Ese no es el tema de hoy, solamente me parece importante tenerlo en cuenta, porque si somos ignorantes de quién es nuestro Dios, entonces seremos ignorantes de quiénes somos nosotros. Y eso hablamos ayer, la importancia de poder conocernos a nosotros mismos respecto a la identidad que nosotros obtenemos por conocer a Jesús. Y entonces entendemos que somos hijos de Dios, que somos valiosos y que nuestro Padre se preocupa de nosotros. Dice que Dios cuida de mí. Y hay miles de versículos para respaldar eso. Estos tiempos de sustento pretenden ser un tiempo breve de algo que pueda sustentarte en el día y fortalecer tu fe, no a una prédica larga, ¿no? Si quieres ver prédicas largas, o más largas por lo menos, puedes entrar a nuestro Facebook y ver todo el historial de los cultos dominicales, de las palabras de edificación y demás que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Esta pandemia ha sido un tiempo de aislamiento en donde hemos estado ocupados ministrando la palabra, ocupados repartiendo alimento espiritual, sí, natural también, a diversos lugares que estaban en necesidad, pero sobre todo espiritual para alimentar nuestra alma. Así que hoy, entrando ya a nuestro tema, cualidad de un discípulo, quiero ver una de las cualidades que quizás nos hace más falta, y es que el discípulo no es solo bien intencionado. O sea, no se trata solamente de tener buenas intenciones. La cualidad de este discípulo es que el discípulo no solo es bien intencionado, no solamente dice, hermano, voy a orar por ti y no ora. No solamente dice, hermano, voy a ayudarte y no lo ayuda, sino que su intención se convierte en un hecho concreto. Ese es un discípulo y es una cualidad de un discípulo. ¿Por qué sé que es una cualidad de un discípulo? Porque sé que es la cualidad de nuestro maestro. Y nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Él estuvo en un monte y empezó a compartir y se hizo tarde, y después dice que vio y había como 5,000 personas y les dijo a los discípulos, denles de comer. Tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor, dice, ¿no? Y a mí me sorprende el corazón de Jesús de no solamente preocuparse del aspecto espiritual, de no solamente preocuparse de la nutrición espiritual, sino que también estaba preocupado por lo natural.
Él decía, denles de comer porque deben tener hambre. Y esto debe ayudarte a ti y a mí a creer que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y Él es nuestro modelo. Si nosotros amamos, es porque Él nos amó primero. Si nosotros damos, es porque Él nos dio primero. Si nosotros perdonamos, es porque Él nos perdonó primero. Entonces, vemos en Jesús esta cualidad de que no solamente fue bien intencionado, sino que Él concretó lo que quería hacer. No solamente fue un sueño. Él dijo, vamos a darles de comer. Y organícense ustedes para hacerlo. Le dijo a los discípulos eso. Y fue algo concreto. Este ejemplo me lleva a pensar en cuántas veces vemos en la palabra de personas que tuvieron intención pero no lo lograron, no lo hicieron. Se quedaron solamente en una intención, ¿no? Y eso es como la misma palabra nos habla, ¿no? Es como un parto sin bebé, ¿no? O sea, se ve todo, ¿no? Se infla el vientre, todo, tiene náuseas, todo, pero al final no hay nada, ¿no? Así es una persona bien intencionada que no concreta. El discípulo tiene que tener una palabra que concreta lo que anhela para su vida y para los demás. Jesús, nuestro modelo, lo hizo en esa alimentación de los 5,000. Y es que yo he aprendido algo, que Dios obra, escúchame, Dios obra en base a la obediencia, no a las buenas intenciones. Dios obra en base a la fidelidad que tengamos en ser obedientes a su palabra, no a las buenas intenciones. No es que yo quería. Yo lo he hablado siempre, hasta en tono de broma, cómo existe esa iglesia de las buenas intenciones, ¿no? Es una iglesia de millones de personas, es una iglesia muy grande, muy hermosa, porque todos tienen intención, pero la intención no funciona, así es que no se concreta. Y yo pienso que ese es algo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Miren el ejemplo de los filipenses. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 4 y les dice en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando de una ofrenda que ellos le iban a mandar, ¿no? O sea, ellos le dijeron, Pablo, bueno, no sé si había teléfono, no creo, ¿no? Pero bueno, le dijeron, Pablo, o le escribieron, vamos a mandarte una ofrenda, Pablo. Pero la verdad es que ahorita pues no está funcionando esto, no está funcionando lo otro, ¿no? A veces yo escucho ahora en el tema del aislamiento y la pandemia y el estado de emergencia que la gente, oye, te mandaría esto, pero no, pues no me puedo mover. Te mandaría esto, pero no puedo ir. Hermanos, existen deliveries hasta al por mayor. Si tú tienes la intención de enviarle algo, ayer estaba hablando con un hermano y decía, oye, te voy a dar algo, y ya hoy tengo que estar buscando dónde está no voy a hacerle publicidad a un delivery en particular, pero ¿cómo puedo yo enviarle esto, ¿no? Para que él pueda ser bendecido? Si tú tienes algo en tu corazón, buscarás la forma de hacerlo llegar. Entonces los filipenses tenían algo en su corazón para Pablo, pero no podían hacérselo llegar porque las condiciones eran difíciles. Y la verdad es que Pablo da fe en el versículo 10, que el cual también estabais solícitos, dice, pero os faltaba la oportunidad. Faltaba la oportunidad, ¿no? Pero luego ellos buscaron la oportunidad y le hicieron llegar esa ofrenda a Pablo, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo, tú buscas la manera de hacerlo. Cuando Dios pone algo en tu corazón, buscas la forma de que eso llegue a ser concreto. No siempre es fácil, pero un discípulo no solamente es bien intencionado. Un discípulo va más allá y concreta lo que él tiene en su corazón. Esas son cualidades de los discípulos. ¿Por qué? Porque son cualidades de su maestro, que es Jesús. Así que lo dejamos ahí. Que tengas un bonito día. Dios te bendiga. Amén.